Amén. Muchas gracias, César. Gracias. Eh, pues yo me gustaría que hiciéramos un poquito de participación en este tema. Son muchos versículos, ¿verdad? De los que habla Lucas, ¿verdad? Desde el versículo 11 hasta donde termina, ¿no? Que es hasta el versículo mm, 30 y tantos, ¿verdad? Parece, sí, 32. Son demasiados versículos pero algunos sí son claves, ¿no? Bueno, yo quiero empezar notando lo siguiente. Aquí en el capítulo 15, Jesús está notando que andan por ahí los fariseos, eh, los maestros de la ley, gente pues sabemos por antecedentes la clase de comportamiento y todo lo que ellos ejercían, ¿verdad?, sobre la gente. Entonces, llega el momento en que ellos se hacen presentes, Jesús se da cuenta y pues empiezan a ver la crítica, ¿verdad? La crítica. Y yo quiero empezar con esto porque precisamente estamos entre misioneros, sabemos lo que nos pasa aquí afuera, en el campo, sabemos lo que nos pasa en la cárcel, etcétera, ¿no? No quiero hablar mucho de mí, pero por ejemplo, recuerdo que cuando yo asistía a lo que ahora es el Cebareso o a la Penny, alguna vez me llegó a pasar también en el Reclusorio Sur, este, y pues tuve la oportunidad de ir a otros penales, no por parte de Fundación Emanuel, pero yo era muy criticado y mucha gente me tomaba pues X, Y, ¿no? Me juzgaban y mayormente sucede que los que más me criticaban eran los cristianos, ¿no? Eran de los que más recibía crítica, ¿no? Y pues se acostumbra uno a que le estén diciendo, ¿no? Entonces Jesús está sabiendo, está enterado de que ahí andan los fariseos y todo, y entonces pues empieza la murmuración, la crítica de que por qué se junta pues con gente que no es bien aceptada en la sociedad, como eran los que cobraban impuestos, los pecadores, etcétera, ¿no? Pero era la gente que más se acercaba a escuchar la palabra. Entonces Jesús les empieza en el capítulo 15, estoy hablando estoy haciendo un contexto para entrar al tema, y habla acerca de la oveja perdida, ¿no? La oveja que pues se pierde, y él pues habla, ¿qué harías tú si la oveja se pierde? Entiendo entonces que bajo ese concepto, bajo ese criterio, Jesús en el capítulo 15 nos está enseñando acerca de el carácter del que sale a predicar. Entiendo que lo que está él confrontando es, ok, estoy entre pecadores, estoy siendo juzgado, estoy siendo criticado, etcétera, etcétera, pero yo les voy a hablar del evangelismo, del que sale a predicar, del que anda en el campo de batalla, ¿no? Y él se enfoca primeramente a hablar de esa parábola. Después de ahí, pues ya brincamos a lo que es el hijo pródigo. Ya en el versículo 11, Jesús ya empieza a textualizar ya algo bien importante. Recordemos que el libro de Lucas fue escrito por, lo que se sabe hasta ahorita, es que Lucas era un médico. Entonces, él utiliza una palabra clave aquí en toda la narrativa, y esa palabra clave no se encuentra en otro lugar, solamente se encuentra ahí. Ahorita vamos a tomar esa palabra, nomás va a ser de pasada porque no vamos a hablar tanto ya sobre ese texto, sobre lo que dice ahí. Pero vamos a leer el versículo 11 y dice así. Y dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me pertenece. Y les repartió la herencia. Y no muchos días después, juntándolas todo,
juntándolo todo, el hijo menor y partió lejos, y allá desperdició su herencia viviendo perdidamente. Bueno, aquí hay algo que me estaba yo leyendo a profundidad, y aquí dice que les repartió, porque yo he escuchado demasiadas predicaciones y la mayoría habla solamente del hijo del menor, como que él solamente en singular pidió su herencia. Pero yo aquí me dediqué a buscar en varias versiones y todas dicen que les repartió. Significa que también tomó al otro hijo, que ahorita vamos a hablar de él, y también le dio su herencia. Ahí lo está diciendo. Y yo he escuchado a mucha gente que habla solamente del hijo pródigo, que solamente a él le dio el dinero, que solamente a él le dio su herencia. Y aquí me está diciendo la escritura que no, que les repartió a ambos. O sea, ahí ya como que cambia un poco la historia, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de tres personajes que hay en esta historia. El hijo menor, el hijo mayor y el padre. ¿Y por qué me voy a enfocar un poquito en las personalidades? Yo de años que he estado en el Evangelio, conozco iglesias que solamente cada 8 días o cada vez que se reúnen, solamente hablan del carácter, de la conducta del cristiano. Cada 8 días les hablan, oye, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué le pegas a la esposa? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? ¿Por qué esto? Y conozco demasiadas iglesias que se han dedicado por mucho tiempo, por muchos años, a hablar exclusivamente de la conducta del hombre. Y pocas veces, de verdad, entendemos que hay un proceso de formación. Y a veces, aunque termine el proceso de formación, a veces no tienen de verdad esa visión. Ahorita vamos a hablar del papá. Y yo conocí una iglesia allá en la Ciudad de México que tiene el nombre de Restauración. Entonces un día, pues yo, pues no con malicia, me metí a esa iglesia para conocer si tenían un departamento especial para restauración. Entonces me senté, fui como un mes, y un día pues ya que me habían seguido, pues un día platiqué con uno de los líderes, y yo le dije, ¿por qué se llama restauración? Dijo, es una iglesia que restaura matrimonios, restaura vidas. Y yo le dije, pero la palabra restauración va más allá, ¿no? O sea, hay algo más allá. Y él me dijo, pues aquí predicamos a Cristo, metemos a las personas a un retiro, hacemos esto, las actividades que tienen todas las iglesias. Entonces yo pienso que cuando tú le pones un título a tu iglesia, pues debe de ser por una visión, por una revelación, ¿no? Pero vamos a hablar del hijo pródigo, del menor, del menor. Acuérdense que vamos a hablar un poquito del carácter. ¿Y qué nos dice el hijo menor? Número uno, que tiene una actitud de tal vez de codicia, tal vez de desenfreno, por supuesto de inmadurez, egoísmo, no narcisismo, porque es otra cosa. Y pues tiene, ¿verdad? Una clara actitud. Yo creo que ya lo venía pensando, madurando en su mente, ¿cómo le pido a mi papá la herencia? Ahora, voy a ser práctico, no me voy a meter mucho, pero a veces estoy hablando ya de la gente que está en la obra, de la gente que ya está adentro, que ya están predicando, ya están en la obra. A veces eh, se toman actitudes inmaduras, a veces se toman actitudes que no tienen totalmente un respaldo bíblico, y a veces esa inmadurez nos lleva a tomar decisiones que después vienen las consecuencias. Y voy a citar un ejemplo.
Este joven, pienso que ya llevaba mucho tiempo, o sea, ¿cómo le voy a pedir a mi papá que me dé la parte de mi herencia? Y recordemos que la herencia es algo que los padres trabajaron para ello, no es propiamente un derecho. Apenas no tiene mucho que leía un libro que decía que a los hijos no se les debe de dar herencia. A los hijos se les tiene que hacer firmar un papel donde si se les va a dejar una casa, no la pueden vender. Eso yo se lo escuché a un judío hace muchísimos años cuando iba yo a Polanco, cuando empezó la panadería de pan para judíos. Eh, yo ahí platiqué con él y él me decía, nosotros no trabajamos para que los hijos vendan lo que tenemos. Entonces yo creo que este muchacho, pues, llevaba tiempo, nunca, yo creo que se puso a pensar, mi papá se ha matado trabajando y trabajando por años para darnos algo. Así dejémoslo. Poca capacidad para visualizar su futuro. Estoy hablando del hijo pródigo, de lo que es cuando tomas actitudes que no piensas, ¿no? No pensó en su futuro, no se puso a pensar que la vida es corta, que no todo el tiempo hay vacas gordas. Toma, pide el dinero, el papá exactamente por qué reparte la herencia. Y aquí yo creo que entramos en la gracia. He escuchado que mucha gente dice, la gracia es un regalo inmerecido de parte de Dios. Y yo, en mis pocos conocimientos, para mí la gracia es todo lo que Dios tiene es para mí. Todo lo que Dios es para mí. Porque según el plan divino, creó al ser humano para darle todo, para que él lo tuviera todo. Entonces, para mí la gracia es eso. Todo lo que Dios tiene, todo lo que Dios es para mí. Tengo acceso a todo eso. Dios no se limita. Ahorita vamos a entrar al tema del papá, pero ahorita estamos hablando del hijo menor. La actitud que tuvo, ¿no? Yo creo que hay ocasiones en que se abusa de esa herencia. Y empecemos por la mejor herencia, lo mejor que tenemos, lo mejor que nos pudo haber pasado, vida eterna. Y a veces, de verdad, no valoramos que ya tenemos una herencia. Y a veces conozco personas que no se ponen a pensar en esa herencia, porque es una herencia que ya se nos prometió, ya está profetizado. Jesús lo habló y lo dijo. Voy pues a preparar morada. Voy a prepararles un lugar donde nos vamos a encontrar. Imagínense, yo nunca, por años, nunca me puse a reflexionar que un día iba a ver a los ojos a Jesús por el regalo de la vida eterna, no porque me lo merezca, por el regalo de la vida eterna, por el regalo de la gracia, por el regalo de la justicia, por el regalo del nuevo nacimiento, por la fe que me ha dado, porque me ha programado para llevar las buenas nuevas. Juan 1:12, recuerdo cómo dice, ¿no? Que nos entregó. Aquí está tu acta de nacimiento, nacido en el reino de Dios. Tengo acceso, tengo fe, mi fe se activa, mi fe se activa cuando yo agarro y digo, Señor, bajo tu voluntad, ¿qué debo de pedir? Y no es abusar de la gracia, porque este muchacho abusó de la gracia del Padre. Dame la herencia. A veces, un día me encontré un pastor, no se dio cuenta que yo entré a la tienda igual que él, llegó y dijo, ¿me das unos cigarros? Eran las 11 de la noche. ¡Wow! Me quedé, pastor, pastor que hace 2 meses atrás, yo tuve una revelación con ese pastor.
y se lo platiqué a una de las pastoras que está colaborando en esa iglesia. Le dije, tuve una revelación del pastor X. Le dije, y vi que su esposa está sufriendo desprecio y todo, pero en esa revelación la vi que está muy mal. Y cuando le platiqué todo lo que vi del pastor, me dijo, la pastora tiene cáncer terminal, ya lo operaron 3 veces del cerebro y ya no, ya la sentenciaron a muerte. Y el pastor no la quiere. Y yo pues le comenté, ¿verdad?, que el pastor andaba teniendo relaciones sexuales ahí con las hermanas, ¿no? Y entonces, pues ahí quedó todo. Y hace, le digo, 2 meses, supe que el pastor ya públicamente les dijo que, pues que él andaba con la directora de alabanza y que se iba a casar con ella y quien quisiera se quedara y quien no se fuera. Y ahí les dijo, mi esposa, ya no tengo yo, tiene mucho tiempo que no tengo relaciones sexuales porque a mi esposa le sale un olor fétido por la vagina. Y me destrozó el corazón. Él sigue adelante. Entonces a veces pedimos la herencia y la malgastamos. Continuamos con me voy a brincar un poco y nos vamos ahora con el hijo mayor. Y sucede que el hijo mayor pues se quedó con el papá, se quedó en la hacienda, se quedó a cuidar los animales, se quedó a sembrar el campo, se quedó a echarle ganas, ¿verdad? Y por ahí hay un versículo que dice claramente que no guardemos una raíz de amargura, por lo cual algunos dejaron de alcanzar la gracia. Así dice. Y pues puede ser la gracia de la salvación, puede ser la gracia de la justicia, en fin. Pero dice ahí que no almacenemos, que no guardemos una raíz de amargura. Y recuerden que el proceso de la amargura empieza con el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, la malicia y terminamos con la amargura. Entonces ahí nos está dando la palabra algunos puntos claves en los cuales, recuerden que estamos hablando del carácter. Carácter, tal cual, dice que carácter significa sello, marca o cuña. Eso es lo que se deja. Yo voy a una casa y dejo mi marca, dejo mi cuña, dejo lo que yo soy. Yo puedo llevar una personalidad y decir, no, pues yo predico, yo esto, yo aquello, ¿verdad? Ponerme una máscara, ¿verdad? Y llevo una personalidad. Pero al final la gente se va a dar cuenta que yo estoy poniendo mi carácter poco a poco, hasta que tarde o temprano la gente se da cuenta verdaderamente quién soy yo. Y yo tampoco me puedo engañar. Yo también tengo que estar consciente que tengo un carácter. Hay personas que dicen, wow, es que tiene un carácter muy fuerte. Y ya pasaron años. Y el carácter pues debe de ser moldeado por el Espíritu Santo. Y hay personas que no lo aceptan. Hay siervos que no aceptan, que gritan, que se enojan, que pelean, que gritonean, que maltratan a la gente, humillan a la gente, que maltratan a los hijos, a la esposa, que, en fin, o sea, ellos piensan que, pues no hay problema, así es mi carácter. Y pues no, el carácter debe ser moldeado, número 1, por el amor, número 2, por la fe, la esperanza, el dominio propio, la mansedumbre, la templanza. Y entonces el hijo mayor, ¿cómo se enteró que el hijo menor andaba gastando el dinero con las prostitutas? ¿Cómo se enteró que andaba en las cantinas? ¿Cómo se enteró que... Entonces, oye, o sea, llevas años almacenando rencores y ya estás en una posición, y ya tienes un cargo, ya tienes esto.
Y todavía a veces recuerdas lo que te pasó, lo que te hizo tu hermano, a veces ya no le hablas a tu hermano, a veces te alejaste hasta de la familia. Ay, por ahí de vez en cuando te acuerdas de la mamá, del papá, de vez en cuando le hablas a tu hermano, a tu hermana, a tu sobrina. Y pues el hijo mayor no le gustó que llegara el hijo menor y pues se rebeló, sacó lo que traía. Y a veces hay personas que aprovechan para tirarle a otro, para humillar a otro, para juzgar a otro. Yo a veces me pongo a pensar y digo, escucho a mucha gente que luego dice, pues yo no estudié, ¿no? Yo no estudié, estamos como en el doble A, ¿no? En el doble A pasa uno a tribuna, suelta todo lo que tiene que soltar y luego pasa otro y le empieza a tirar. Pa, 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 pa. Y luego pasa otro y le tira al otro. Y luego lo pasa, y esa es su terapia. Y hay personas que se ofuscan, que critican, porque el otro estudió, porque el otro tiene estudios, porque el otro hizo esto, porque el otro logró una empresa, porque el otro está logrando esto. Oye, mi brother, maduremos. Qué padre que estudiaste y qué padre, pues si no estudiaste, pues no estudiaste. ¿Cuál es el problema? La Biblia nos habla de tener la mente de Cristo, brother. Y yo encontré claramente en Filipenses, brother, en Filipenses claramente que habla más, todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo honesto, lo que es de buen hombre, pensad en esto. Ahí está la mente de Cristo, brother. ¿Cómo no me voy a alegrar de que te superes, de que sigas adelante, de que estás tomando un curso, de que ya hiciste esto, de que ya lograste más allá? Y no que te pongas a discutir o a pelear o a criticar allá bajo bambalinas, como dicen, ¿verdad? La vida del otro. Si al otro le fue bien, pues qué padre, y no, pues, oye, conduélete. Ahora, el contexto podemos decir, somos cristianos, ¿no? Pero recuerden que la palabra cristiano es porque seguimos a Cristo, mas no está diciendo porque somos como Cristo, porque entonces no nos llamaríamos cristianos. Tenemos que ser hijos, engendrados del Espíritu Santo, dice Romanos. El testimonio que da el Espíritu, que somos hijos de Dios. Y el ejemplo mayor de hijo, pues lo encontramos en nuestro líder máximo, Jesucristo. Entonces, el contexto cristiano, yo ya lo hice a un lado y digo, no, yo tengo que aprender de Cristo y Él me enseña y me dice, tienes que tener carácter de hijo. Carácter de hijo. Y este muchacho mayor tenía el carácter personal, pero no el del padre. Fue y le reclamó al papá. Vamos a entrar al tema del papá para no me tarde mucho, pero pues fue y le dijo, ¿no? Le reclamó que cómo era posible tantos años con él, que a él no le dio la oportunidad, a él no le mató a un becerro o un chivo, no sé. Hay una versión que dice que ni siquiera un burro me has dado, ¿no? Hermano, recuerda que también existen las obras muertas. Recuerda que predicamos en las cárceles. No te acostumbres a ver preso. No te acostumbres a ver custodios. No te acostumbres a que porque ya entramos y ya tenemos un oficio y ya metemos el pan y ya los chavos se congregan y esto, ya te buscan. Y... No, mi brother, que no caigamos en eso. Que sigamos teniendo la misma pasión, la misericordia como cuando empezamos. Alberto conoció a un brother, lo voy a mencionar porque ya falleció, ¿verdad? Hace 2 años falleció. Me avisó su familia, yo estaba aquí, no pude ir. Se llamaba Saúl.
Y yo lo invité, ¿no? Le dije, ¿por qué no vamos a predicar a las cárceles? Dicen que se pone muy bueno. Vamos. Y empezamos a ir los dos juntos. Y un día estábamos afuera orando antes de entrar. Y yo empecé a orar, ¿no? Yo le decía, Señor, ¿cómo le hacemos? Enséñanos cómo predicar, cómo enseñar en la cárcel y todo. Y entonces él agarró y me dijo, ya, Quiroz, ya, cálmate. Y yo le dije, ¿qué pasó, brother? Y me dice, son presos, son delincuentes, ¿qué tanto pide? Y yo le contesté, le dije, perdóname, Saúl, yo no veo presos, bro. Yo veo almas, yo veo almas. Y no sé si para alguien sea esta palabra, pero ojalá y no nos acostumbremos a decir, yo predico en la cárcel y solamente ya veamos números, rutina, y ya lo agarremos como costumbre. Pues seguimos. Entonces, este hijo mayor, pues, como les decía yo, ¿verdad? En un contexto de que pues, las obras mueren. Pero entra en escena el papá, ¿verdad? Y el papá, pues, va y habla con él y le dice, pues, tú has estado aquí conmigo, esta es tu herencia, aquí está todo esto es para ti. Y yo creo que él no dimensionó, ¿verdad? Yo creo que él no agarró y se puso a pensar. Y si le damos una aplicación en el ministerio, acuérdense que allá por allá Jesús habló acerca de los talentos, que se le entregó a uno un talento, a otro dos, hasta llegar a 5. Y entonces cuando regresó pidió cuentas y el que tenía uno, tuve miedo, dice, tuve miedo. ¿De qué tuviste miedo? Si no vas a hablar de ti. Claro, pues tiene que ir tu carácter y tu personalidad juntos cuando vas a predicar, cuando vas a evangelizar. Ahora que llevo donativo a diferentes lugares, pues ahí estoy batallando, convenciéndolas. Oigan, vamos a abrir una reunión en su casa. Miren, bien bonito, vamos a hablar de Dios. Y miren, yo sé, no vamos a cambiar religión. Y ahí estoy, brother, batallando con ellas afuera de la cárcel. Y tenía una reunión con las esposas de los internos, pero nos sacaron de la cárcel de aquí de Cancún. Yo estoy orando para que regresemos. Yo estoy confiado en mente, sé que Dios me va a abrir las puertas de nuevo, ¿no? Entonces, ¿dónde está el problema? Porque a lo mejor está el problema en tu carácter, precisamente, en que dices, pues no se da lo que yo quería, no están las expectativas que yo pensaba, ¿no? A lo mejor no se cumplen las cosas que tú pensaste. Ya sería algo muy difícil que tú dijeras, pues yo estoy aquí y pues estoy luchando solo. Yo en mi caso, por ejemplo, que estoy aquí solo, pues sí me he puesto a pensar, ¿no? Y digo, pues ¿cómo le hago? Yo casi atiendo a puras mujeres. ¿Qué hago, brother? Pues me inyecto, ¿no? En un brazo me inyecto humildad, en otro brazo me inyecto y digo, no, yo no ando tras de nadie. A veces me enojo, les grito, a veces las regaño, oye, así. ¿Por qué? Porque no quiero enviar un mensaje de que yo pretendo algo. No, brother, no, para nada, para nada. Yo creo que ya no estaría en el ministerio y tal vez ya ni convivo. Tal vez, mira, a lo que yo voy es a esto, ¿no? Que estamos haciendo la obra y que la obra, hermano, es importante hacer la obra, pero tu vida es primero, tu ministerio, tu familia. Hermano, a mí me cayó el 20 hace años, ¿por qué tener iglesia en casa? Cuando, allá en Colombia, cuando enseñaron yo conocí, como antes que se llamaban grupos familiares, lo trajo el doctor David Yonggi Cho allá por el 80 y X, ¿no? Estuvo ahí predicando, él fue el que trajo la visión se llamaban grupos familiares. Él ya contaba con 2000 hogares.
y andaba como en 300,000 personas ahí, en ese entonces ya. Y después Colombia lo absorbió porque este hombre Castellanos, pues fue y le pidió cobertura a John Guichó. John Guichó vino a Colombia, les enseñó y él lo tomó ya empresarial, tomó esa visión empresarial de que ya no nos vamos a llamar hermanos, ya todo va a ser empresarial y vamos a hacer esto, eso. Y entonces cambiaron las células. Entonces, hermano, pues yo lo veía así, ¿verdad? Hasta que, hermano, un día yo estando en Fundación Emanuel, que se hablaba tanto de las iglesias en casa, yo dije, ¿cómo yo no entendí esto? Estoy hablando de revelación. ¿Cómo no entendí yo, hermano, que primero tenemos que empezar por el hogar? Y ahí vamos a entrar al punto del Padre. Permítanme tantito, voy a prender la luz, porque ya, aquí ya en Cancún ya se hizo de noche. Permítanme un momento, por favor. Listo. Y aquí vamos, hermano, acerca de, no voy a hablar de paternidad, voy a hablar de padre, de padre. Y miren, les quiero dar una pequeña lista de humanamente acerca de, a veces, por qué los papás, por qué el hombre, el varón. No sé si usted esté de acuerdo conmigo, espero que usted constructivamente me critique o me juzgue o me diga, pero constructivamente, objetivamente. Pero fíjense, el hombre, como la mujer, tiene diferentes tipos de emociones, ¿verdad? Y voy a enumerarle rápidamente algunos. Por ejemplo, el miedo, la tristeza, la ira, ¿verdad? La alegría, la sorpresa, el asco, el desprecio, la culpa, la admiración, ¿verdad? La generosidad, la seguridad, ¿no? Y podríamos hablar humanamente cuánta responsabilidad tiene el hombre. Estamos hablando del padre. Y de verdad que hemos perdido mucho terreno los padres. Hemos cedido. El padre es el primero que tiene que poner el ejemplo. Hace años yo disculpaba a las gentes que oía. Antes yo las justificaba propiamente en decir, pues sí es cierto, nadie nos enseñó a ser padres. Nadie nos enseñó cómo educar, cómo enseñar esto. Es una gran mentira. Lo que pasa es que no nos metemos a escudriñar las escrituras, pero ahí está todo. Yo por eso me salí de estudiar psicología, por problemas de pareja. No, pues ahora me voy a meter a estudiar relaciones humanas y relaciones de pareja, porque tengo problemas en mi matrimonio. Y hermano, yo me encontré en la Biblia todo lo que me estaban enseñando. ¿Qué era lo que me faltó? Escudriñar. ¿En dónde, en dónde el niño puede ser formado, si no mejor, que ahí junto a sus padres? Que el papá le puede enseñar qué es ser hombre, que la mamá puede enseñarle qué es ser una mujer. Ahí en la casa, en el hogar. Tal vez para muchos esto ya sea algo, como yo les decía, sea rutina. Iglesia en casa. Yo creo que deberías de formar un programa, algo sistemático, sustancioso. Quiero poner esto, el hombre, el varón, el padre, es el que tiene que poner la visión, a dónde vas a llevar a la familia. Tú eres el que tienes que poner todo. Ellos tienen que ver con claridad hacia dónde vas, quién eres. Tienes que ponerte pilas en madurar, en decidir qué vas a hacer con esos niños, qué vas a hacer con tus jóvenes. Hace poco me encontré a una predicadora que, una hija lesbiana. No, pues es que la voy a aceptar en el amor de Dios, esto. La verdad yo no dije nada. Pasaron los días y yo dije, ¿y la formación?
¿Dónde está? Porque información sí, pero formación. Papá, termino ya casi con esto. Tengo más cositas, pero pues no los quiero aburrir, ¿verdad? No quiero. Por ejemplo, en el Salmo 27:10, David dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y eso, el Señor me recogerá. Y yo pienso que ahí ya estamos hablando del contexto de que el amor de Dios cubre todo. Aunque no tengamos papá, mamá, aunque no nos educaron como debe de ser, pero el Señor nos recoge. Al menos lo hizo conmigo. A ver, ven para acá. A mí me tumbaron los dientes a los 3 años, mi brother. Me mandaron al hospital de la raza, sin dientes, ¡pum! De la golpiza que me metió mi padre. Porque mi padre pues viene de familia extranjera. Son de ojos verdes, ojos azules. Yo tengo hermanas de ojo verde, ¿verdad? Y todos güeritos. Y pues, claro, ahorita tal vez no se note, pero estoy todo quemado porque pues, ya sabes, no andas en la calle. Y por ser moreno, brother, pum, 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 pum. Y me mandó un día en estado de coma al hospital de la raza. Llegó mi mamá, estaba yo con mascarilla y todo, me estaban entubando, etcétera. Eso me lo platicó mi mamá, ¿no? Pues, ¿qué imagen podía yo tener de un padre, hermano? ¿No? Pero nunca me puse a pensar que aunque él me dejara, aunque él me golpeara, el Señor me recoge. ¿A dónde voy? A la fe, a la fe. Salmo 68. El Padre es una cobertura, dice la palabra, que Él está al pendiente de viudas y huérfanos. ¿Qué me faltaba? Fe, me faltaba escudriñar. Yo no me dejé ayudar, yo no me dejé pastorear, yo no dejé que alguien me enseñara. No lo permití, mi soberbia, mi egoísmo, etcétera, se atravesaron primero, no, el trabajo, etcétera, etcétera. Yo viví en los Estados Unidos y nunca dejé que me pastorearan, brother. Nunca dejé que alguien se metiera en mi vida. Yo por eso a veces oía a este brother de Tlaxcala que hablaba de que pues respeta a Beto. No, hermano, yo también lo respeto. Y yo, Beto sabe todo de mi vida, hermano. Todo, yo le platico todo. Así te lo digo, hermano. Ya nomás me falta decirle a qué horas me duermo, a qué horas despierto y todo. Pero yo tengo la oportunidad de hablar con él, todo se lo platico, brother. Y acepto los consejos que él me da. Yo le dije que pensaba casarme con una colombiana que se quería venir a México. Me dijo, ya tienes cómo mantenerla, ya esto. Le dije, no, pues pasa esto. Y me dijo, pues piénsalo bien, y eso. Y lo acepté. Y pues yo dije, no, pues no, no se puede. Entonces, tenemos un padre que está al pendiente de nosotros. Quiero llegar a esta parte, un Dios que castiga. Y me encontré con una palabra en hebreo que se llama yakak. Y mucha gente emplea la palabra Dios te castiga, Dios te va a castigar. Yo de niño me acuerdo que me llevaba a mi madre a la iglesia católica, había un Cristo enorme con una corona, todo ensangrentado, los brazos. Pues yo temblaba, mi brother, temblaba, me daba miedo. Ahí mi mamá me hincaba, pídele a Dios esto, y yo temblando de miedo, me daba ganas de orinarme del miedo. No era, a ver qué onda, entonces me daba miedo, no temor. Entonces, pues, claro, mi mamá no sabía. Entonces, yo no quería entrar a la iglesia, brother. Entonces me enseñó claramente que Dios castiga. Y yo me encuentro con la palabra yakak, como les dije, que el Señor pues reprende, el Señor azota, etcétera. Pero hay un contexto en el griego que dice tener la razón o dar argumentos. Brother, cuando tú tomas conciencia de ser papá y de que tienes un papá lleno de amor, hermano, la palabra no es exactamente que Dios te reprenda y que Dios te azote, que Dios te meta, ¿verdad? Tus puetazos. No, mi brother. También tiene el contexto de que tenemos
podemos platicar con Él y expresarle las cosas tal y como son. Porque ¿quién se puede esconder de Dios? Isaías 64:8 declara que tenemos un Padre y que nosotros somos barro. Ya estamos hablando de cosas, hermano, que no es tan fácil aceptar, concebir. ¿Cómo es que somos barro en las manos de Él? Haciendo alusión de que fuimos tomados del polvo, ¿no? Y eso es a lo que yo voy. A veces nuestras personalidades no nos permiten aceptar. No me da tiempo de seguir, pues espero que la palabra haga algo en ustedes, igual que en mí, ¿verdad? Porque pues sí, es una espada de dos filos que penetra y corta, ¿verdad? Y corta cuando entra y corta cuando sale. Gracias, que Dios los bendiga.